Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Destiny Gastric 01 que se ha publicado en la revista New England, bueno, en realidad New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que dice poco al lector y a nosotros mismos del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O, outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Por eso nuestro rótulo dice supervivencia global y supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer gástrico o de unión gastroesofágica, localmente avanzado o metastásico y con expresión HER2 positivo, en tratamiento con trastuzumab deruxtecan frente a quimioterapia en 24 meses de observación. La evaluación la ha llevado a cabo Elena García Lobato y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Pero se puede acceder perfectamente en el índice, bien yéndose a la categoría Viñetas, que por orden alfabético está abajo, en la V, o introduciendo en el Search, la caja de búsquedas, por ejemplo, Destiny o Gastric 01. Bueno, sigamos con nuestra navegación. Se puede consultar la viñeta en este espacio directamente o, si alguien lo prefiere, descargarlo en forma de PDF. Puede resultar más fácil la lectura. Un poquito más abajo tenemos las hojas S con supervivientes y supervivencia por contagio de píxeles, área bajo la curva e interpolación del porcentaje de supervivencia en el gráfico, que es la que utilizamos cuando los investigadores y o los editores no nos proporcionan las censuras y o los eventos. Cuando nos las proporcionan, la hoja es FS de función de supervivencia. Cuando no tenemos esa información, son las hojas S de supervivencia y supervivientes. Un poquito más abajo tenemos las hojas de cálculo con los cálculos para profesionales sanitarios, pero que también son fácilmente interpretables por personas que tengan una mínima destreza gráfica y o aritmética. Un poquito más abajo, las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, dicho en términos castizos, baseline, un poco más finamente, y un poco más abajo nuestra marca de fábrica, el test breve de graduación grade de la validez de las evidencias. Aquí en color azul, bueno, pues está el espacio destinado al vídeo que estamos grabando en este momento. Podríamos bajarla directamente de aquí, pero es que acabamos de subirla, con lo que entonces pues vamos a continuar con nuestra navegación aquí. Elena García Lobato, colaboradora de la Oficina de Evaluación de Medicamentos y participante también en estas herramientas, ha utilizado estas herramientas de cálculo para las funciones de supervivencia fundamentalmente en este caso, y ha elaborado un resumen muy pequeñito de la introducción, queriendo comunicarnos la cantidad y calidad del problema, pero muy resumidamente porque es una viñeta. Vamos a leer por eso, literalmente. La quimioterapia con irinotecan o taxano es una de las opciones terapéuticas actualmente empleada en el tratamiento de adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, localmente avanzado metastásico y con alta expresión de HER2. En pacientes que presentan progresión tras al menos 2 líneas de tratamiento previo que incluya una fluoropirimidina, un derivado de platino y trastuzumab. El ensayo clínico Destiny Gastric 01 se ha diseñado e implementado para evaluar si trastuzumab deruxtecan mejora el balance de beneficios y riesgos respecto a la quimioterapia en este tipo de tumores. Trastuzumab deruxtecan es un conjugado anticuerpo fármaco dirigido al receptor de superficie HER2. Se trata de la unión de trastuzumab, sabemos que es un anticuerpo IgG1, humanizado dirigido al receptor de superficie HER2, y deruxtecan, que es la novedad, que se adhiere al trastuzumab. Este es un inhibidor de la topoisomerasa 1, lo hace mediante la unión, mediante un enlazador que luego será escindible, por lo menos eso es lo que se postula en el interior de la célula, formado por tetrapéptidos, o sea, esta unión que es escindible. Muy bien, el objetivo es repetir prácticamente nuestro rótulo,
y bueno, se trataría de casi decir lo mismo. Comparar los beneficios, es decir, la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la respuesta, y también los efectos adversos, los daños añadidos durante 24 meses de observación del tratamiento con trastuzumab deruxtecan frente a la quimioterapia a elección del investigador. Esta elección consistía en utilizar irinotecan o paclitaxel en pacientes con cáncer gástrico de la unión gastroesofágica, localmente avanzado metastásico y con expresión ER2, los cuales habían recibido al menos 2 líneas de tratamiento previo, incluyendo una fluoropirimidina, un derivado de platino, y trastuzumab. Vale. Los métodos, dado que es una viñeta, vamos a decirlos muy cortitamente, muy cortito, es lo mínimo que se puede decir aquí. Es un ensayo clínico en fase 2, controlado, aleatorizado, abierto, open label para pacientes médicos y además es multicéntrico. Muy bien. La aleatorización fue una proporción 2 para el grupo de intervención frente a 1 en el grupo de control y se estratificó por 3 criterios. El país, Japón o Corea, Japón es el investigador principal. 2, estatus ECOG, de la escala ECOG, de rendimiento ECOG, 0 o 1, y expresión positiva del ER2, bien, el ICH3 positivo o ICH2 positivos con ISH positivo. Esto lo vamos a explicar aquí abajo y dice, la expresión del receptor de superficie ER2, factor de crecimiento epidérmico, digamos, ¿no?, se caracterizó en este ensayo clínico mediante el análisis inmunohistoquímico, que es lo que quiere decir ICH, el análisis inmunohistoquímico, considerándose expresión positiva en la expresión del ER2 positivo, cuando A se obtenía en el test, en este análisis, una puntuación 3 positivo en el análisis inmunohistoquímico, ICH3 positivos, o bien B, una puntuación 2 positivo que está en el límite en el análisis inmunohistoquímico, y además resultados positivos en la hibridación in situ, que es lo que quiere decir ISH, hibridación in situ, que se hace con fluorescencia. Bueno, por eso en algunas ocasiones se pone la F incluso delante. Vamos a continuar con nuestra navegación y vamos por aquí. Resultados. Resultados siempre muy poquito porque nos vamos a apoyar en las hojas de cálculo viéndolas directamente. Durante un periodo de observación de 24 meses, para las variables de beneficios, se evaluaron 125 pacientes del grupo A, trastuzumab deruxtecan, y 62 del grupo B, quimioterapia. Ya sabemos que esta quimioterapia era irinotecan o paclitaxel. Las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, pueden consultarse en el suplemento 1 y lo vamos a ver ahora, para ver qué tipo de pacientes, ¿no? Y la graduación de la variedad de las evidencias según el sistema GRADE, pues este sistema nosotros lo hemos modificado, adaptado para las funciones de supervivencia. En fin, creo que lo tenemos pues algo, en fin, enriquecido. Bueno, sí, está enriquecido, ¿no? Y está en el suplemento 2, pero también lo vamos a ver, ¿no? Me voy a permitir, en nombre de Elena, y en el mío particularmente también, leer este párrafo porque creo que es de justicia, ¿no? En este caso, en fin, también sería un poco más de injusticia que de justicia. ¿Por qué? Pues porque no nos proporcionan las censuras, ¿no? Vamos a ver cómo lo decimos. Dado que los investigadores y el editor de la revista New England Journal of Medicine han decidido no informar las censuras, esto es una decisión de no informar. No es que se les haya olvidado porque la cantidad de literatura que han depositado es enorme. De modo que han decidido no informar de las censuras, nosotros no hemos podido desarrollar la función de supervivencia mediante nuestras herramientas. Por eso solo hemos podido estimar la relevancia clínica A, calculando los tiempos de supervivencia mediante las áreas bajo la curva de cada corte temporal mediante el contaje de píxeles. La herramienta es de los institutos de salud de Estados Unidos, y esta herramienta, que la hemos puesto en nuestra página web porque se baja gratuitamente, es el ImageJ, ImageG, si queremos decirlo un poco más finamente. Y esta relevancia clínica decimos que
lo hemos estimado calculando estos tiempos de supervivencia, las áreas bajo la curva, en todos los cortes temporales, y B, estimando los porcentajes de supervivencia, o sea, en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, están los porcentajes de supervivencia, y ahí lo que hacemos es los cortes temporales midiendo, como si fuera, midiendo, interpolando en qué punto temporal, en los cortes temporales, qué supervivencia es la que obtenemos, concretamente haciendo estos cortes, con una regla y haciendo las proporciones de los segmentos, ahí calculamos los porcentajes de supervivencia, repito, en cada corte temporal por medición de los segmentos dentro del gráfico de Kaplan y Meyer. El hecho de que los investigadores y el editor hayan decidido informar, afortunadamente nos han informado de algo, no nos han informado de las censuras, que por supuesto es el 99% de la importancia, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos han informado del número de pacientes muertos y de pacientes con progreso de enfermedad o muertos al final del periodo de observación del ensayo clínico. Lo digo porque en algunas ocasiones, precisamente en estudios de oncología médica, ni siquiera los investigadores y o los editores informan el número de muertos. No los informan cuando lo que se está evaluando es la supervivencia global o, en este caso, la supervivencia libre de progresión. Es que no los informan. En este caso, bueno, pues menos mal que por lo menos lo han informado, y eso nos va a permitir sacar alguna conclusión mayor. Al informar debajo de los gráficos de Kaplan y Meyer, bueno, esto lo hacen todos, lógicamente es lo mínimo, ¿no?, los supervivientes y los censurados, esto pues nos permite a nosotros pues por lo menos calcular los muertos, los censurados y los supervivientes. Al final, pero no en cada corte temporal. Bien, al informar debajo de los gráficos de Kaplan y Meyer el número de pacientes en riesgo en el comienzo de cada corte temporal, hemos podido calcular el tiempo de vida con el que contribuyen materialmente los supervivientes al tiempo de supervivencia que los investigadores han obtenido formalmente mediante la función de supervivencia condicionada a las censuras de Kaplan y Meyer. Todos estos resultados, como hemos dicho un poco más arriba, pues son los que están en las hojas S1 y S2. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pues ver el suplemento 1 y el suplemento 2, pero voy a mostrar que efectivamente, el editor y los investigadores pues no han tenido a bien el mostrarnos las censuras, ¿no? Bueno, podemos verlo un poquitín más para abajo, voy a ver si soy capaz de acertar con un poquito de cuidado, ¿no? Y efectivamente, pues podemos ver aquí tenemos aquí tenemos la supervivencia global, y solamente nos dan los pacientes en riesgo, los supervivientes en riesgo en cada corte temporal. Esto es lo mínimo, ¿no? Vamos, faltaría más, ¿no? Pero no proporcionan las censuras y o los eventos para que nosotros podamos hacer la función de supervivencia y que cualquier oncólogo sepa cuál es la relevancia clínica que tiene este estudio, porque si no realmente va a generar ilusión terapéutica, o ilusión del control. Bueno, esto en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión también vemos lo mismo, y la ausencia deliberada de no informar de las censuras. Por ejemplo, algunos editores sí que lo hacen. Este es un estudio que ya hemos publicado nosotros, que es el EM-Power L1, Lang-Wang, que está también en nuestra página web, y aquí efectivamente sí se ve que el editor y o los investigadores pues tienen el número de censurados. Aquí son los números de censurados acumulativamente, pero eso nos permite a nosotros una evaluación más correcta y una información al oncólogo muy superior. Una información para que capture la relevancia clínica. No vamos a dejar de hacerlo de todas maneras si nos lo ocultan, porque está claro que hay un deseo de ocultación, oscurecimiento de este dato, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a continuar con nuestra navegación, y como habíamos dicho que íbamos a ver el suplemento 1, la baseline, y el suplemento 2, pues los tenemos aquí. Es este que está aquí. Este es el suplemento 1, las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, porque así vamos a ver el tipo de paciente. Bueno, pues vemos que siempre ponemos en la primera columna, el grupo de intervención, y en la segunda columna el grupo de control. En la tercera
el valor de P para estimar, por lo menos estadísticamente, la probabilidad de diferencias entre un grupo y otro, ¿vale? Bueno, pues esta P es la Chick-Warren de Pearson cuando son dicotómicas, o el T es T de Student cuando son continuas. En este caso todas son dicotómicas porque la única continua es la edad. Vamos a aprovechar que, como no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿por qué sé que no hay diferencia estadísticamente significativa? Porque todos son valores superiores, la P, a 0,05. Cuando un valor es inferior a 0,05, para que no se nos olvide y para que el lector lo identifique rápidamente, le ponemos un color rojo, o sea, lo denotamos con color rojo, como que aquí tenemos que ver que hay uno que es más mejor y otro. Bien, el hecho de que aquí, es conveniente decirlo, no haya diferencia estadísticamente significativa, no hay ningún rojo, no quiere decir que no las haya, sino que no las detecta porque realmente hay que darse cuenta de que son muy pocos pacientes, ¿no? En las variables dicotómicas, pues cualitativas, para que se perciba una diferencia hace falta que estén bastante separaditos cuando son tan pequeños los denominadores. Cuando son muy altos los denominadores, pues naturalmente lo detecta pues muy rápidamente. Bien, entonces el hecho de que sean tan pocos no quiere decir, o sea, que no la haya, sino que no la detecta, o sea, no la detecta con estos denominadores, para ser correctos, o sea, que podría haberlas, pero no se detectan con estos pequeñísimos denominadores porque son muy pequeños los denominadores, ¿no? Bueno, vamos a ver, dado que dice que no hay diferencia estadísticamente significativa, bueno, pues vamos a verlo por la historia natural de la enfermedad. En este caso no es la historia natural de la enfermedad, sino lo que sería el estándar de tratamiento, en este caso, ¿no?, que es al que pretende superar la intervención, el trastuzumab deruxtecan, ¿no? Pero vamos a ver cómo sería lo habitual hasta ahora, ¿no? Bien, en este ensayo clínico los años de edad son 66, es la mediana, es el paciente que está en el percentil 50 tiene 66 años, y el rango que va desde el que menos edad tiene es de 28 años hasta los 62. Bueno, es parecido el uno y el otro, hay pequeñas diferencias, pero no vamos a calcular la diferencia porque aquí es que realmente no se puede calcular, claro que no. Me refiero a calcular estadísticamente. Bien, en cuanto al sexo, hay un 24% están hiporrepresentadas las mujeres con un 24% y están sobrerepresentados los varones con un 75%, en los dos grupos, por supuesto. La región donde se ha llevado a cabo este ensayo multicéntrico pues es fundamentalmente en Japón, ¿no? Aquí nos vemos que un 80% está en Japón y en Corea del Sur un 20%. En cuanto al estatus de rendimiento funcional de la escala ECOG, pues digamos que los que están más mejor, más bien, el 0, que en fin, tienen autonomía perfecta, completa, pues es un 48%, prácticamente mitad y mitad, ¿no? Aquí el 51%, los que están, bueno, pues solo un poquito menos bien, ¿no?, que es el estatus de rendimiento funcional con la puntuación 1, que va de 0 a 5, siendo 5 los que están más peores, lógicamente, ¿no? Bueno, de modo que aquí se ha cogido pues un poco también lo mejor, ¿no? Lo mejor, ¿no? Bien, en cuanto al subtipo histológico, hay pequeñas diferencias en su interior que no las detecta la P, porque, por ejemplo, el subtipo histológico intestinal, aquí es el 71% y aquí el 61%. Si nos damos cuenta hay una diferencia de un 10%, pero la P es superior a 0,05, es decir, que dice que no detecta una diferencia estadísticamente significativa, pero naturalmente hemos de decir que no quiere decir que no la haya, sino que, bueno, que en este caso no la detecta porque los denominadores son muy pequeños, son pequeños, ¿no? Bueno, vamos a dar todo esto normalmente por válido porque, en fin, aunque los resultados del difuso y el intestinal no son exactamente iguales, bueno, pues vamos a dar por bueno el hecho de que se compensa el uno con el otro. Bien, el 61% es intestinal y el 29% es difuso. Bueno, los datos perdidos, bueno, pues aquí fueron un poco más abundantes, un 10% y aquí un 6,4%. Bueno, pues más o menos esto es lo que tenemos, o sea que intestinal son pues un poco casi las 2/3 partes y el difuso, bueno, pues una tercera parte o casi un cuarto, ¿no? Muy bien, en cuanto a la expresión ER2, vamos a recordar que tenemos aquí el ER2. El ER2 es el receptor de superficie del factor de crecimiento epidérmico. A ver dónde estamos. Bien, pues
para ver si la expresión es positiva, bueno, pues vamos a utilizar pues, estos dos criterios que utilizan los investigadores, ¿no? Consideran positiva la expresión ER2 del receptor de crecimiento epidérmico ER2 de superficie, repito, ¿no? Cuando al hacer el test inmunohistoquímico da 3, que es el máximo que da, 3 positivo, ¿no? O sea, 3 cruces, ¿no? Digamos, ¿no? Bien, pero no dando 3 positivos, es decir, dando 2 positivos que está en el límite, y además de eso, cuando da eso, y además que, bueno, pues que lo que decimos es que sea un resultado positivo en la hibridación in situ con fluorescencia, ¿no? Que es el ISH, ¿no? Con fluorescencia, ¿no? Bien, pues ambos constituyen lo que llamamos la expresión ER2 positiva, pero, en fin, los que son más claramente positivos son el 75%, las 3/4 partes, y una cuarta parte, el 25%, son los segundos que necesitan estas dos condiciones. Bien, en cuanto a la localización primaria, gástrico fue casi el 90%, el 88%, y el 10%, el 11%, es el de la unión gastroesofágica. Bien, en cuanto al diámetro, la suma del diámetro del tumor medible, que también esto es importante, bueno, pues menos de 5 centímetros, en fin, naturalmente estos son los que tienen mejor pronóstico, son el 41%, un poquito más grande, entre 5 y 10 centímetros, son 35%, ya más de 10 centímetros, pues es un 12%. Bueno, aquí también se ve que hay datos perdidos, está bien que lo digan porque es bastante abundante, un 9% es bastante abundante en cuanto a los datos perdidos, ¿no? Bueno, vamos, esto hemos de recordarlo también cuando nos demos cuenta de la importancia de la representatividad de nuestros pacientes en la consulta, claro está, ¿no? Muy bien. En cuanto al número de líneas previas de tratamiento sistémico para enfermedad avanzada o metastásica, digamos que habían recibido 2, un 69%, 3, el 29% y 4 más el 9,7%. Muy bien, en cuanto al tratamiento previo, que no es excluyente, ¿por qué? Pues porque pueden haber tenido 1 o 2 o 3 tratamientos de los que vamos a citar, habían tenido tratamiento con trastuzumab, el 100%, en fin, aquí esto es un 1, naturalmente, esto es un 1, se nos ha olvidado ponerlo, pero está ahí, ¿no? Con un taxano, un 88,7%, con ramucirumab, que es un inhibidor de la BEG, un factor de crecimiento endotelial vascular, bueno, pues lo habían utilizado el 66%. El irinotecan u otro inhibidor de la topoisomerasa 1 lo habían utilizado el 8,1%, y cualquier inhibidor del punto de control inmunológico, bueno, el que corresponda en este caso para este tipo de tumores, un 27,4%, es decir, que habían tenido una medicación abundante pues anteriormente, ¿no? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es ahora ya continuar con el test grade de la evaluación, vamos, en este caso de la graduación de la validez de las evidencias, ¿no? Bien, este lo tenemos nosotros modificado y adaptado para las funciones de supervivencia. Muy bien, son una serie de preguntas que están aquí, ¿no? Y aquí abajo, un poquito más abajo, lo que tenemos es, vamos a ver qué validez tienen cada una de las variables que son de interés para, en este caso, clínico, y además que son de interés para, en fin, pacientes y lectores, ¿no? Bien, lo primero es la primera pregunta. Bueno, ya sabemos que los ensayos clínicos parten teóricamente de una validez de evidencia alta, es decir, la máxima, entran como si fuera con un 10 en un examen, y si van fallando en algunas de las preguntas, pues se les va bajando o de punto en punto o de medio punto en medio punto. En la escala grade se pueden hacer 40 escalas. Esta, particularmente, bueno, pues utiliza 4 escalones, pero no quiere decir que haya 4 escalones, sino que en este caso se expresa en forma de 4 escalones, lo cual permite además también utilizar los intermedios. Cuando no hay ningún problema en la implementación, vamos, en el diseño y la implementación, mejor dicho, pues se mantiene la calidad de inicio del examen, calidad o validez de evidencia alta. Es muy verosímil que el resultado que hemos obtenido es muy verosímil, es decir, que el resultado, el verdadero valor del parámetro, consideramos que se encuentra dentro de los intervalos de confianza que más o menos se han obtenido aquí. Bien, entonces, en el caso de que vayan fracasando en el diseño y en la implementación, se va bajando la puntuación. Hay veces que motiva la bajada medio punto y hay veces que es el punto completo.
Bien, vamos a ver la primera pregunta. La pregunta es la pregunta pico. Bueno, pues esta no hace falta que la volvamos a decir porque es la pregunta que ha dado título a nuestro rótulo y al objetivo, de modo que sí está bien hecha esta pregunta pico. La P de pacientes, la intervención, la comparación y los resultados que se pretenden medir. Muy bien. ¿Se efectúa una aleatorización correcta? Sí, vamos a responderlo, ¿no? Los pacientes se aleatorizaron en una proporción 2 frente a 1, 2 en el grupo de intervención frente a 1 en el grupo de control y se asignaron, por tanto, son pocos pacientes, 125 pacientes en el grupo de trastuzumab deruxtecan y 62 pacientes al grupo de quimioterapia. Esta aleatorización se estratificó por tres criterios que son los que hemos visto hace un momentito en los métodos. No lo vamos a repetir, son el país, el estatus, ECOG, y la expresión ER2, o sea, es decir, que dos tipos de positividad en la función ER2. Bien. La asignación para los reclutadores, bueno, pues en este caso no la especifican, ¿no? No queda claro tampoco en la página 10 del protocolo, siempre ponemos aquí, o mejor dicho, últimamente ponemos aquí la página por si alguien dice, bueno, ¿de dónde han sacado esto, no? Página 10 del protocolo donde dice literalmente, el investigador preseleccionará el tratamiento elegido por el médico antes de la aleatorización de cada sujeto. Es decir, esto no queda claro de que realmente sea una asignación, o sea, que se mantenga oculta la asignación para los reclutadores, por lo que ponemos entonces la frase tal como la han dicho. Yo no hemos encontrado ningún otro sitio entre el protocolo, el estudio y el suplemento. ¿Factores pronósticos equilibrados en el inicio y en la implementación? Pues sí, en las 8 covariables medidas por los investigadores en el inicio. Bien, la baseline, la baseline que hemos visto, excepto el país, Japón o Corea del Sur, lo que mide lo que evalúa son 8 covariables. Bueno, pues son estas. Naturalmente, bueno, pues no hay diferencias estadísticamente significativas en estas covariables, no se han medido otras, y es lo que estamos nosotros diciendo. Y ya hemos dicho que en la baseline, que en la baseline, hay que tener cuidado porque son muy pocos pacientes en el denominador, de modo que puede que haya diferencias, pero que no se detectan con tan poca cantidad de denominador, con tan pocos pacientes, ¿no? Bien. Nosotros, en cuanto a la implementación, no lo podemos saber, pero de la lectura, sobre todo del ensayo y del suplemento, no hemos encontrado razones de un desequilibrio en la implementación. Es decir, que de alguna manera, o sea, creemos que está equilibrado el efecto Hausdorff, que es el que medimos para ver si están mejor tratados, para ver si todo esto, para lo que es el efecto Hausdorff. Bien, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento clínico. No y no, porque es un estudio abierto para médicos que hacen el seguimiento y para pacientes que están recibiendo la terapia. Esto es lo que se dice open label, así un poco en términos castizos y un poquito más finamente es open label. Bueno, bien, y para los que asignan los eventos y para los que obtienen los resultados en el laboratorio, pues sí, afortunadamente sí, cuesta trabajo encontrarlo, pero en la página 74 y 93 del protocolo, pues la evaluación de la tasa de respuesta objetiva se realizó por un comité central independiente que no conocía el tratamiento asignado, aquí lo dice. También hubo evaluación independiente para progresión o muerte y un comité independiente aparte para neumonitis y enfermedad hepática intersticial. Bueno, atención porque aquí estamos diciendo que esto es en el protocolo. Realmente esto tenía que haberlo dicho en el ensayo, en el estudio, o en el suplemento, porque claro, en el protocolo dice que se va a hacer. Nosotros hemos dado por bueno esto, pero nosotros no hemos podido averiguar, o sea, comprobar, verificar que lo hicieron. Vamos a darlo por bueno de todas maneras, porque, en fin, creemos que han debido de cumplirlo así. De hecho, casi, bueno, pues apostamos un poco por ello, ¿no? Bien. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de los proyectados? Sí, porque se agota, en fin, hasta que no sobrevive ninguno de los pacientes, ¿no? O son censuradas, perdón. Se informa el punto de corte temporal, es decir, la media de tiempo de seguimiento de todos los pacientes hasta que se cierra la variable de ensayo. No lo informan los investigadores. Nosotros más o menos la media, creo que más o menos tenemos a través de nuestros cálculos, que no los proporcionan los investigadores, más o menos lo que fue la media de seguimiento. Una cosa es la observación de 24 meses, que eso no es la media de seguimiento. La media de seguimiento es
el seguimiento de todos dividido por número de todos, ¿eh? O sea, ¿qué es eso lo que quiere decir? ¿Eh? Sin embargo, la observación de 24 meses es desde que comienza hasta que termina, de modo que no, vamos, de ninguna manera solamente han durado 24 meses, pues prácticamente ya en ese momento es cuando o están o censurados o muertos, ¿no? O con progresión de enfermedad o muerte. Bien, bien. Se informa el número de censuras aquí por unidad de tiempo, de modo que puedan evaluarse de la misma forma que los eventos por unidad de tiempo. De ninguna manera. No lo informan los investigadores ni los muestran debajo de las curvas de Kaplan y Meyer. Han decidido, o sea, digámoslo así, han decidido no informarlo, porque estos datos los tienen y naturalmente son informativos muy importantemente para los oncólogos en su práctica diaria. O sea, lo hemos mostrado por activa y por pasiva en algunas de nuestras evaluaciones que sí lo tienen, para que se vea la diferencia con aquellos que no lo tienen. Afortunadamente, por lo menos mal, que parece que haya que agradecer esto, que informan el número total de pacientes muertos, en fin, porque hay algunos ensayos clínicos en los que ni siquiera se informa del número, se habla de porcentajes, de números relativos, pero en ningún momento se habla de los números absolutos, que eso le importa naturalmente al clínico, porque lo que él tiene son sujetos tocables con el dedo, o sea, no porcentajes, ¿no? Que esos no se pueden tocar, son sujetos corpóreos lo que tiene que tocar. Informa del número total de pacientes muertos y del número total de pacientes con progresión muertes al final, solamente al final, ¿no? Así como el número total o sea, nosotros hemos podido, bueno, el número total de, sí, también el número total de censuras, sí, han podido, con lo que nosotros hemos podido obtener, por eso el número de supervivientes, ¿no? Simplemente restando. Al menos esto nos permite al final calcular el porcentaje de muertos, los dicen ellos, el número de censurados que los dicen ellos y el número de supervivientes simplemente restando, ¿no? Que no coincidirán, lógicamente, estos son materiales, como luego veremos, con los porcentajes formales de mortalidad y los porcentajes formales de supervivencia y de censuras. Se informa del número de censuras. Si el número de censuras están o no relacionados con el tratamiento, de ninguna manera. Aquí lo único que dicen es el número de censuras al final, pero no en cada unidad de tiempo y bajo ningún concepto, desgraciadamente, dicen si son informativas, es decir, si tienen algo que ver con el tratamiento. Se hacen los cálculos por intención de tratar. Bueno, se hacen por una intención de tratar modificado. La variable de supervivencia global y los efectos adversos incluyeron todos los pacientes aleatorizados que recibieron al menos una dosis de tratamiento. La tasa de respuesta completa o parcial incluyó todos los pacientes aleatorizados que recibieron al menos una dosis de tratamiento y tenían tumor medible al inicio, lógicamente. Son los criterios RECIST, si no recuerdo mal. Se informa claramente si los resultados son consistentes después de analizar los abandonos, las pérdidas y demás clases de censuras. Los datos informados permiten al evaluador comprobarlo, no a la primera pregunta, no respondemos que no, y no a la segunda, que somos nosotros. Los evaluadores hemos podido, a pesar de que no nos den claramente los resultados, podemos de alguna manera reconstruirlo. No es posible. Hemos reconstruido todo lo que hemos podido, pero hay los intermedios, pues en fin, nos faltan datos para poder verlos con nitidez, ¿verdad? Bueno. La financiación, aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, el ensayo fue patrocinado y diseñado por Daiichi Sankyo, que es un laboratorio japonés. Los resultados, creo que es japonés, los resultados fueron analizados e interpretados por el patrocinador, por el laboratorio y los autores. Un escritor profesional participó en la preparación del manuscrito que fue pagado por el patrocinador. Digo porque esto va bajando pues un poquitín este goteo, no porque sean malos, es que somos seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, que no podemos descartar el que hayan, o sea, aunque ellos no lo perciban, tenemos muchos estudios, cualitativos, ya de una son más en este caso de psicología de la salud, ¿no? Los investigadores creen que no les o sea que los conflictos de intereses económicos y o de posición no les influyen, pero eso es lo que ellos, la percepción que tienen, cómo se autoperciben ellos así. Desde fuera, esa se llamaría una perspectiva EMIC, y desde fuera, una perspectiva ETIC, finalmente sus conductas se ve que, en fin, estadísticamente sí que influye. A lo mejor no podemos saber a quién de ellos, pero estadísticamente en los promedios, no cabe ninguna duda, claro que sí. Por eso decimos que
no es que imputemos que lo hagan mal, no, sino que no podemos descartar el que se dejen influir psicológicamente, no decimos monetariamente, decimos psicológicamente, por sus intereses, cuando realmente, ¿por qué? Pues porque hay un conflicto con el interés primario del médico, del investigador, que es el bien último del paciente, ¿no? Está claro que aquí hay un conflicto entre los actores, ¿no? Bien, y los receptores. Bien. No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses, venimos por aquí, en 5 investigadores que son empleados directos de Daiichi Sankyo. El investigador principal, Shitara, que es un jefe de un hospital de Japón, del este, y 10 investigadores más han recibido pagos de una o más industrias farmacéuticas. De modo que aquí hay 10, 11 investigadores con conflictos de intereses, bueno, al menos económicos, ¿no? Hay un investigador que declara no conflictos de intereses con industrias farmacéuticas. Bueno, pues no sabemos si también hay algún conflicto de intereses de posición, es decir, que una persona tenga una posición psicológica, una ideología, un mito metido, bueno, pues en su subjetividad o subjetividad sería en este caso, ¿no? Pero, en fin, esto no es muy difícil, o sea, esto no se puede evaluar. Bueno, pues nosotros hemos considerado que hemos tenido que bajar de alta a moderada y después medio escalón más, o sea, lo que se encuentra entre moderada y baja. Y ahora vamos a explicar por qué, porque tenemos obligación de hacerlo y lo hacemos con mucho gusto. Primero, el ensayo clínico es abierto para pacientes y médicos que hacen el seguimiento, es open label. El tamaño de la muestra es pequeño en cuanto a su representatividad. De alguna manera incluso nos resulta difícil detectar diferencias en la baseline, incluso habiendo 10% de diferencia entre ambos grupos. No nos informa de las censuras, que son abundantes en cada corte temporal. Tampoco nos informa si las censuras están no relacionadas con el tratamiento. Esto es importante. Las censuras deben ser no informativas. Pero vamos, no podemos saberlo. No informativas quiere decir que no estén relacionadas con el tratamiento. 5. No informan de los eventos en cada corte temporal, aunque sí lo informan al final, o sea, el conjunto total, ¿no? Los muertos, ¡pum!, del final, ¿no? O los pacientes con progresión o muerte, ¿no? Depende de la variable. 6. No pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de estos 11 investigadores que no son empleados de Daiichi. Estos son los no empleados, pero no se pueden descartar los conflictos de intereses. El 7. No pueden descartarse la interacción de Daiichi directamente a través del diseño y la interpretación de los datos y del manuscrito, es decir, esto que hemos estado diciendo aquí. Y 8. No pueden descartarse la interacción de Daiichi a través de sus 5 empleados. Estos 5 empleados son de Daiichi y están dentro de los investigadores. Es decir, que no queremos decir que es que lo estén haciendo que no podemos descartar que sean seres humanos y que se comporten como seres humanos. Bien, esta es la validez de la evidencia vegetativa si estamos del ensayo clínico, pero cada variable puede todavía bajar más, o sea que este es el horizonte máximo al que pueden llegar, el estándar máximo al que pueden llegar todas las variables. Si además la variable tiene algún problema, la validez de la evidencia de cada variable está ahora influida por si está bien definida, realmente es clara y distinta, si tiene un buen criterio de búsqueda, es decir, que tiene una búsqueda exhaustiva, una obtención exhaustiva y una confirmación de los casos que no sea confusa. Si tiene algo de esto, entonces bajamos desde aquí oportunamente porque ya no pueden subir de aquí, pero cada variable tiene su validez de la evidencia. Es incorrecto considerar que un ensayo clínico que tiene una validez de evidencia baja se distribuye por igual en todas sus variables. Falso de toda falsedad, Depende, si tienen aquí problemas, hay que bajar y cada variable tiene su validez de evidencia, ¿vale? Con el horizonte temporal máximo de la moderada baja en este caso. Bien, la supervivencia global de este ensayo clínico se mantiene moderada baja, pero cuidado, en cuanto al resultado formal, es decir, a las curvas de supervivencia de Kaplan y Meyer, pero no en cuanto al resultado material, lo vamos a ver dentro de un momentito. Puede apreciarse porque en el grupo de intervención la fórmula de la función supervivencia, fórmula o fórmula, dice formularmente, que hubo un 15% de supervivencia. Este ensayo clínico dice eso, ¿no? Pero hay una distancia entre ese resultado formal
no es tocable por el dedo, porque un porcentaje no se puede tocar, no se puede tocar, ¿no? Y el resultado material, que se puede tocar con el dedo. Pues materialmente, a pesar de que formalmente había un 15% de supervivencia, los supervivientes tocables con el dedo fueron 0%. O sea, no había nadie superviviente, porque todos o estaban muertos el 50% o tenían o estaban censurados. Estaban censurados. Este es, a ver si soy capaz de ponerlo así. Efectivamente, se ve aquí, o 50% censurados. Ya lo he sacado y está mucho mejor. Bien, en cuanto a la supervivencia libre de progresión, decimos igual, exactamente, no vamos a repetirlo, es moderada baja en cuanto al resultado formal, pero no en cuanto al resultado material, que realmente, o sea, decir, la supervivencia libre de progresión, en fin, es formal, pero que no corresponde con los supervivientes libres de progresión. Luego lo vamos a ver, ¿no? En cuanto a la tasa objetiva, es moderada baja, también de alguna manera en cuanto al resultado formal, pero no al resultado material, ¿no? Bien. En cuanto a cualquier efecto adverso, en grado 3 hay que ver que los ensayos clínicos de oncología, pues esta es una de las partes que sí que podrían exportar a otro tipo de ensayos, porque, en fin, esta es una parte que tiende a la excelencia, no siempre se consigue, ¿no? Pero, o sea, los criterios están muchas veces predefinidos, en otras ocasiones, entonces sí que es cierto que aquí son los resultados, son los seres tocables con el dedo, de modo que, curiosamente, a pesar de que es moderada baja la vegetativa, en este caso podemos considerar que es moderada porque todos los resultados son materiales. De alguna manera subimos medio punto sujetos tocables con el dedo. Bueno, no vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra navegación porque ahora nos corresponden ya, como hemos visto, los resultados. Bien, vamos a hacer una pequeña visualización de las tablas porque se van a ver mejor que aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ir desde la supervivencia global primero, luego vamos a ver la supervivencia libre de progresión y luego vamos a ver las tasas de respuestas, porque vamos a dejar para el final los efectos adversos. Muy bien, lo mejor que podemos hacer es irnos directamente a las tablas. Estas son las hojas S1 y S2. Tenemos aquí la S1 y aquí la S2 en las dos pestañas, porque esta es la OS, Overall Survival, que es la supervivencia global, y esta es la progresión libre de, perdón, la supervivencia libre de progresión. Bueno, en este caso vamos a empezar por aquí y, bueno, pues digamos que lo primero que hemos hecho es situar en las casillas amarillas los valores que se encuentran aquí abajo. Son estos que están aquí abajo. 125, 115, aquí, estos de aquí, ¿no? ¿Vale? 125, están aquí. La máquina nos hace automáticamente, si somos capaces de poner aquí los supervivencias al final, que es ese 0 que está aquí, este 0. Bueno, pues aquí ya lo que nos hace es ver, son los pacientes tocables supervivientes. Y el resto o han muerto, o van muriendo, o son censurados, son censuras, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué nosotros lo que hemos hecho ha sido, vamos a verlo, es mediante la herramienta ImageG, bueno, pues nosotros, es una hoja para medir las áreas bajo la curva mediante el contaje de píxeles, lo hace el ordenador, y esta es una herramienta que es muy fácil de utilizar, que lo han preparado los institutos de salud de Estados Unidos y es una herramienta gratuita. Tenemos una, bueno, no vamos a explicarlo ahora, pero tenemos una presentación explicando incluso cómo se utiliza dentro de nuestra página web. Bueno, lo primero que hemos visto es que la supervivencia en cada corte temporal, al transformarlas en meses, en cada corte temporal lo que hacemos es, hacemos este corte temporal que hay aquí, medimos el área bajo la curva, a ver si soy capaz de hacerlo, el área bajo la curva de estos 3 primeros meses, lo hacemos mediante el contaje de píxeles, luego de 3 a 6 meses, luego hacemos los 6 meses,
luego hacemos los 9, los 12, los 15, los 18, los 21 y los 24. Vamos haciendo del grupo de intervención, que es este de color azul, que es el trastuzumab deruxtecan, y la quimioterapia, elección del médico, que es irinotecan o paclitaxel, recordémoslo, que está aquí abajo. Bueno, aquí desgraciadamente no tenemos los intervalos de confianza que sí tenemos, si los calculamos cuando tenemos la función de supervivencia nuestra, la de Kaplan y Meyer, claro está, ¿no? Pero, bueno, pues afortunadamente, bueno, pues vamos a tener que más o menos calcular, ver aquí más o menos si la diferencia puede o no ser estadísticamente significativa, ¿no? Bueno, lo primero que podemos ver es que ahí en el primer trimestre, aunque ponga aquí 3, bueno, pues en el primer trimestre son 2,97 meses, es decir, que el grupo de intervención, voy a ponerlo, voy a bajar, el grupo de intervención colabora con casi los 3 meses, el grupo azul, pero no exactamente con los 3 meses, son 2,97, son los meses que hay justamente debajo de la curva, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quiere decir, aquí está, este es el grupo de intervención, vamos a ponerlo un poquitín más pequeño, porque si no entonces nos vamos a perder. Aquí tenemos 2,97, 5,5, ya son los 6 primeros meses, 7,8 y al final, o sea, al final en los 24 meses, aquí tenemos los meses, también lo tenemos aquí en colorcillo un poco más, en fin, como si fuera un gris para que no perdernos, pues hay 12,8 meses de la supervivencia que está, o sea, de los meses de supervivencia que están debajo de la curva de color azul, ¿no? De la misma manera, el número de meses que están debajo de la curva, puntaje por píxeles, de la curva de color rojo, que es el grupo de control, son 2,9 los 3 primeros meses, los 6 primeros meses 5,2, es decir, que vamos añadiendo, y al final son 9,8. Esto nos permite ver que formalmente lo hemos puesto en bastardilla y con un color para que no nos demos cuenta de que esto es formal, no material, o sea, no es material. Lo material lo vamos a poner aquí ahora de color verde, y además en ortogonal, en lugar de ponerlo así en cursiva, que es para que nos demos cuenta de que, cuidado, esto no se puede tocar, esto no se puede tocar. Bien, si nosotros hacemos la diferencia entre 2,97 y 2,9, pues, bueno, este 2,9... vemos que es 2,91, es 0,1 la diferencia. Entonces, la diferencia, lo que cabe aquí en medio, en los 3 primeros meses, es muy poquito, es 0,1 mes. Pero si vamos añadiendo lo que cabe aquí dentro, o sea, todo lo que está entre ambos es la vida, los meses que oferta el grupo de intervención por encima del grupo de control. Es eso, o sea, toda esa cantidad de vida de meses que hay ahí que se calculan con las áreas bajo la curva, ¿no? Al hacer la resta de este menos este, obtenemos 0,1 y así sucesivamente, de modo que los meses que caben ahí dentro, meses formales de la función de supervivencia, es de 3 meses, o sea que, en principio, durante estos 24 meses, dice, sin tener en cuenta los intervalos de confianza, cuidado, porque esto puede que sea incluso, o sea, que puede que sea no estadísticamente significativo, cuidado, los intervalos de confianza dicen mucho y aquí no se pueden calcular, ¿no? Bueno, pues en principio, aunque sea, en fin, especulativamente, aquí dentro hay 3 meses, se han cuidado muy mucho los investigadores, afea mucho, la verdad, ¿no? Pero habría que poner los intervalos de confianza que van desde aquí hasta aquí, o sea, pintarlos en cada corte temporal, chac, chac. Lo que pasa que es un poco pesado, hay que reconocerlo, ¿no? Bien, son 3 meses. Bien, ahora vamos a ver los supervivientes, los sujetos tocables, que son estos que están aquí abajo. Esos que están aquí abajo, ¿no? Bueno, pues esos que están ahí abajo son los que contribuyen, o sea, los primeros sujetos tocables, en fin, que se encuentran, lógicamente, entre 125 y 115, el punto intermedio que baja, el punto medio es 120. 120 multiplicado por los 3 meses son, el número de supervivientes mes, son 120 por 3, son 360. Si 360 lo dividimos entre 125, nos va a dar 2,9. Pues 2,9 es los meses que aportan de vida los supervivientes. ¿Vale? Bien. En el segundo corte temporal son 2,4 del mes 3 al mes 6. Es decir, que en cada corte temporal vamos viendo que van aportando a la vida, que los supervivientes tocables, estos que están aquí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, si los vamos acumulando,
este más este ya nos da 5,3. 5,3 más 1,7, 7, y así sucesivamente. De modo que los meses de vida que aportan los supervivientes tocables de color verde en ortogonal son 9 meses. Sin embargo, en la supervivencia hemos obtenido 12,8 meses. ¿Cómo puede ser cierto eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué quiere decir? Que en la supervivencia, si nosotros decimos aquí que la supervivencia es tal, no es esa, efectivamente. O sea, sí es esa formalmente, pero eso no son los supervivientes, es decir, eso no son los sujetos de nuestra consulta. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos, lógicamente, o sea, lo que hemos hecho ha sido, ahora aquí, lo que hacemos es la interpolación en el gráfico. Entonces, lo que hacemos es la interpolación en el gráfico, voy a hacerlo aquí, pues en este caso, simplemente se trataría de que si aquí tenemos, vamos a hacerlo con el de 6, el de 6, lo tenemos aquí con mucha facilidad, aquí. Vamos a ver aquí el de 6, ¿no? Este y este. Bueno, me estoy aprovechando porque en el de 6 me dice que aquí hay un 43%, aquí hay un 43%, es que está puesto aquí. Bien, y aquí en este hay un 21%, de modo que este 41% y este 43% y 21% es el que voy a utilizar. Vamos a utilizar este y efectivamente están aquí. 41% y 21% tiene que estar en algún sitio. Vamos a ver qué problema es el que hemos obtenido aquí. Claro, porque esto es la supervivencia libre de progresión. Discúlpeseme porque tenía que haberme venido aquí. Bueno, ya ahora sí, nos vamos a venir en el de 12, que va a ser más fácil ya para nosotros. Bien, sería 52 y este, así con un poquito de cuidado, y 29, ¿no? 52 y 29, efectivamente son 52 aquí y aquí 29, está un poquitín más para abajo, está un poquitín por debajo, ahí está, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Bien, bueno, esto lo hacemos con mucho cuidado, en fin, lo hacemos con una regla, pero bueno, que ahora lo hemos hecho así un poco con brocha gorda, ¿no? Ese 52,29, pues está aquí, vamos a verlo, ese 52,29... 52,29. Estos los hemos trasladado porque nos los da el propio, pero vamos, lo comprobamos por si acaso. Y los demás que no ha proporcionado el editor, los hacemos nosotros con una reglita y pasando bastantes minutitos ahí mirándolo, ¿no? Vale. Esto nos permite, o sea, ver que al final dice el fabricante, dice el investigador, dice el editor, que en esta curva aquí, que hay un 15% de supervivencia. Es verdad, formalmente. ¿Quiere decir eso que quedan 15 vivos de cada 100? No, ni mucho menos. O sea, que no sobreviven 15, ¿no? Esa es la función de supervivencia condicionada a las censuras. Porque realmente cuando decimos función de supervivencia es función de supervivencia Kaplan y Meyer condicionada a las censuras. Es decir, que este 15% es condicionado a las censuras que no nos indican los investigadores ni los editores. De modo que nos están haciendo un juego malabar para esconder realmente que el resultado no es tan bueno como el 15%, claro está, ¿no? El 15% es formal. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, dado que tenemos que nos han informado que el número de muertos eran 62 y que el número de censurados eran 63, puesto que son 125 pacientes en el inicio, 62 más 63 dan 125. Entonces los supervivientes son 0, es decir, que los supervivientes, y efectivamente aquí abajo se ve que los supervivientes aquí a los 24 meses son 0 supervivientes. Es decir, que aunque pone aquí que la supervivencia es del 15%, no quiere decir que sobreviven 15 de cada 100. No. Sobreviven 0 de cada 100. ¿Por qué? Porque el resto o están muertos el 50% o están censurados en el 50%. Esa es la razón por la que, lógicamente, los supervivientes colaboran con 9 meses aquí debajo y la supervivencia dice, que dice que es un 15%. O sea, la supervivencia en cuanto a meses, discúlpeseme, dice que son, por las áreas, los píxeles son 12,8. Discúlpeseme, ahora lo he dicho mal, ¿no? Bien, pues esto es lo que tenemos en la variable overall survival, que tenemos aquí, la supervivencia global. Y efectivamente, al final, aquí, pues también la curva de supervivencia nos dice que aquí sobreviven un 8%, no es verdad, la supervivencia es de un 8%, eso es correcto, pero no sobreviven 8 de cada 100, sobreviven 0 de cada 100. ¿Por qué? Porque el resto, un 39, es decir, un 63%, están muertos, ¿no?
y un 37% no sabemos nada de ellos, son censurados, ¿eh? O sea, ni siquiera nos han informado si están relacionados con el tratamiento o no están relacionados, ¿no? Bueno, vamos un poquito más para acá porque hemos incorporado en algunas evaluaciones, concretamente la diferencia está aquí, vamos para que se vea. Es esta segunda parte que está conectada con la primera, ¿no? Vamos a ver la mediana de supervivencia y mediana de supervivientes. Vamos a verlo, a ver si somos capaces de colocarlo bien. Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que somos capaces de verlo bien, incluso de un vistazo. Aquí tenemos la supervivencia en porcentaje, que es trasladar, si nos damos cuenta, es esto de aquí, esto. Este de aquí que hemos obtenido, recuérdese, con la reglita en la vertical. Bueno, pues este lo hemos trasladado aquí. Y lo hemos puesto en bastardilla, de color así un poco marronáceo, ¿verdad? ¿No? Porque es formal, ¿no? Es un porcentaje de supervivencia formal condicionado a las censuras. Y ahora el material, este de aquí, lo hemos obtenido con mucha facilidad porque son los supervivientes, son estos de aquí. Los supervivientes son estos de aquí. Estos son los supervivientes. Bueno, pues 115 entre 125, pues son el 92%. Sigo. 88 entre 125 son 70%. Es decir, que aquí obtenemos el porcentaje que permanecen vivos respecto al 125 inicial. Si nos damos cuenta, no coinciden, es decir, esta es lo que llaman la supervivencia en porcentaje y estos son los supervivientes. Efectivamente, al final recordemos que, si nos damos cuenta, dice que la supervivencia es de un 15%, pero los supervivientes son 0%. Estaba aquí puesto, son estos de aquí, supervivientes son el 0%, ¿vale? Y efectivamente es este 0% que hay ahí, ese 0 es este 0, ¿eh? Por eso lo hemos puesto nosotros ahí también fácilmente, porque nos lo da también el editor, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que en el grupo de intervención no coinciden, lógicamente, los supervivientes con la supervivencia, de modo que, cuidado, porque lo que hay aquí en medio es debido a las censuras, es decir, pero el oncólogo con lo que se encuentra es con la línea verde, o sea, es con estos de aquí abajo. Si tiene que tratar a 100 pacientes en la consulta, son los tocables. En fin, de modo que en 24 meses no hay ningún superviviente. ¿Por qué? Pues porque los 100 que ha tenido que tratar, bueno, pues recordemos que han muerto 50 delante de él, o sea, que son tocables, por así decirlo, y no sabe nada de los otros 50 porque si fuera por la representación del ensayo clínico, pues no están aquí presentes. De modo que este es el 15% que realmente da la equivocada idea al oncólogo que lo está interpretando equivocadamente de que quedan 15 vivos, de ninguna manera. Quedan 0 supervivientes, o sea, no quedan 15 supervivientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo sucede en el grupo de control. Y en el grupo de control, pues también tenemos, bueno, pues una diferencia entre los supervivientes de color verde, que al final también son 0, y la supervivencia. Aquí es un poquito menos la diferencia. Por así decir, esta parte que está ahí en medio es la que se debe a la vida que aportan las censuras, pero que no las tenemos aquí. Y ahora vamos a ver la diferencia entre la mediana de supervivencia y la mediana de supervivientes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una práctica, en este caso, para que se vea con facilidad, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo porque nos lo da la máquina, y vamos a hacer directamente para que se vea, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos que hacer es situar el porcentaje de supervivencia, el superior y el inferior, y vamos a empezar con el verde, con los supervivientes, ¿no? Entonces, aquí el que deja en medio el 50%, porque es realmente lo que define la mediana, ¿no? Entonces vamos a decir que sería este de aquí, porque dejan entre este y este, si nos damos cuenta, dejan el 50%. Entonces ahí tenemos ese. Bien. El siguiente sería el 43%. Vamos a ponerlo así, el 43%, ¿vale? Bien. ¿En qué mes vamos a poner este 6? El que corresponde con el horizonte temporal del límite que hemos puesto arriba, ¿no? Pues vamos a poner igual a 6. Vamos a poner este 6, vamos a ponerlo a mano, ¿no? Y ahora vamos a buscar cuál es el número de paciente vivo, o sea, superviviente, ¿no?,
que corresponde con esos dos cortes temporales. De modo que, bueno, lo que voy a hacer va a ser, voy a poner aquí igual y vamos a ir a buscarlo, ¿no? Me voy a situar aquí arriba, sin tocar nada más, ¿no? Y voy a ir buscando con el cursor así. Bueno, pues con el... Vaya, me he equivocado, con el cursor... Con el cursor me encuentro con este, que el superviviente, que está en ese 70%, es el 88%, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, pues el otro de aquí será el que corresponde con el de abajo. Vamos a coger este de aquí igual a este que está aquí, pero vamos a irnos con el cursor a buscarlo. Es este de aquí, el 54, efectivamente, el que está debajo del 88. Muy bien, pues efectivamente, por definición, si nos damos cuenta, este es lo que se llama la mediana de supervivientes, que se produce a los 8,3 meses. En efecto, si nos damos cuenta, se produce la mediana de supervivientes aquí, a los 8,3 meses, bueno, 2, hemos puesto 3 porque por redondeo, aquí. ¿Y con cuántos pacientes? Bueno, pues siempre por definición, en este caso, va a ser el paciente que está en la mediana de los que iniciaron. ¿Cuál es la mediana de 125? 62,5, vamos a poner 63, de modo que el paciente 63 permanece vivo hasta aquí. Y a partir de aquí permanecen el 50% supervivientes, a partir de los 8,3 meses. Vamos a ver la diferencia con la mediana de supervivencia para que nos demos cuenta de que muchas veces no la interpretamos bien, ¿no? Bueno, vamos a ponernos un poquito más alejados, ¿no? Y así así mejor, ¿no? Bien. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, esto, pero con la línea que está de color más marronito. Y sería entre este y este, porque en medio es donde está el 50%. Vamos a poner ese de ahí, ¿no? Pues el 52%. Y ahora vamos a poner el que está justamente en el límite inferior. Debajo del 52, pues está el 35. Ahí está, ¿no? Vamos a buscar en qué mes se produce el de arriba, porque hemos hecho los cálculos haciendo, vamos, unas proporciones fácilmente. En este caso vamos a poner aquí que era el 12, porque lo acabo de recordar, ¿no? Y ahora vamos a buscar aquí al paciente que está en el sitio que le corresponde, ¿no? Bueno, pues este paciente, bueno, nos vamos a situar encima del 52% y vamos a ir a buscar qué paciente vivo era el que estaba ahí. Bueno, pues es el paciente vivo este es el 33, ¿vale? Bien, efectivamente es el 33. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál es el que está justamente en el límite inferior, el que está debajo, el que corresponde con este 35%. Vamos a ir a buscarlo y lo vamos a encontrar ahí, 14. Muy bien, pues efectivamente. Aquí obtenemos la mediana de supervivencia, y la mediana de supervivencia está aquí, la hemos puesto más fantasmática, claro está, en bastardilla, porque esto no son los tocables, ¿no? Y efectivamente nos dice que se ha producido la mediana de supervivencia ahí a los 12,4 meses, en fin, es un poquito más para acá, está ahí, o sea, aunque no lo parezca, se encuentra aquí, ahí, un poquitín más para acá, ahí es donde se hace, ¿no? ¿Y en qué paciente se hace esto? Bueno, pues esto se hace ya cuando de los 125 quedan solo 31, es decir, que el resto hasta 125 están o muertos o en censura o censurados. De modo que la mediana de supervivencia deja a 31 sin haber muerto o sin estar censurados, es decir, que es el percentil 25, es decir, que deja sobreviviendo, la supervivencia es del 25%, no del 50%, cuidado, o sea, el 50% solamente los dan los supervivientes, pero no la supervivencia. Lo digo porque esto es un error en muchas ocasiones, creyendo que la mitad de los pacientes sobreviven más de 12,4 meses. No es verdad, no, porque realmente, o sea, quedan 31 de los 125 vivos, ¿vale? Es el 25%. Bueno, de la misma manera podemos ver que en el grupo de control, bueno, pues también se produce la mediana de supervivientes a los 7 meses y la mediana de supervivencia a los 8 meses. Por definición, siempre la mediana de supervivientes lo hace en el paciente que es el 50% de los que iniciaron, puesto que aquí iniciaron, recuérdese, 62, si no recuerdo mal, efectivamente 62, se produce en el paciente número 31. Es decir, que 31 sobreviven por encima de los 7 meses y ya no sobreviven, o sea que están muertos los 31. Bueno, cuidado.
en este caso, en fin, estos 31 o censurados. Pero bueno, podemos decir mejor hacia adelante, ¿no?, que 31 permanecen vivos todavía a los 7 meses. En cuanto a la mediana de supervivencia, o sea que la mediana de supervivencia no coinciden, bueno, pues la mediana de supervivencia se produce a los 8,6 meses, aproximadamente aquí, ahí en ese corte, un poquitín antes de los 9, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿Y en qué pacientes? Bueno, pues de los, vamos, en este caso son 62, de los 62 pacientes, pues quedan vivos aquí 21, es decir, que de aquí en adelante sobreviven 21, es decir, que 21 sobreviven más de 8,6 meses. De modo que es en el percentil 35. Este es el percentil 35, permanecen vivos el 35%, no el 50%. Y este es uno de los errores de interpretación, porque ya sabemos que muchos médicos interpretan que la mediana de supervivencia deja vivos a la mitad. Eso es siempre que no haya censuras, eso es la definición, pero no lo es cuando hay censuras. Habiendo censuras no deja de ninguna manera el 50%, sino siempre menos o muchos menos, en algunas ocasiones incluso ninguno, ¿vale? De acuerdo, vale. Si nos vamos a la PFS, a la supervivencia libre de progresión, obtenemos, bueno, pues un desarrollo, bueno, pues parecido también, ¿no? Bueno, perdón, voy a volver a la OS porque creo que debemos mirar que afortunadamente nosotros, aquí vamos a mirar, estamos aquí, aquí, vamos a mirar esta parte que habíamos dejado antes sin explicar porque hemos pasado de aquí a aquí, pero vamos a mirar esto. Bueno, pues aquí nosotros tenemos la oportunidad de calcular los hazard ratio en cada corte temporal, o sea, es decir, a los 3 meses, si esto es verdad, o sea, si estas cuentas que hemos estado haciendo nosotros en la vertical, estos segmentos, el hazard ratio, si hemos medido bien, es de 0,67. No tenemos los intervalos de confianza, claro está, pero por lo menos tenemos la estimación puntual, ¿no? Bien, la diferencia que hay de aquí a aquí es de un 3,5%, con lo que entonces el NNT es 100 partido por 3,5, el NNT. ¿Es estadísticamente significativo? No tenemos ni idea, no podemos saberlo, es imposible saberlo. Bueno, estimamos que no, naturalmente, ¿no? Bien, todo esto lo vamos haciendo, aquí tenemos los NNTs en cada corte temporal. En este caso es acumulado, es acumulado, es decir, que si por ejemplo decimos que aquí está el 0,53, es en los 12 primeros meses, 0,55 es en los 15 primeros meses, 0,73 en los 18 y 0,75 en los 24. Por supuesto, la reducción absoluta del riesgo también formalmente, porque todo esto se hace sobre las curvas formales de supervivencia, es decir, no confundamos con los supervivientes, por eso lo hemos puesto de color, ese color marronáceo, ¿no? Y en bastardilla, ¿vale? Pues no se pueden tocar, Bien. Y aquí tenemos los NNTs, ¿no? Entonces, los NNTs, bueno, pues pasan desde 29, 7, 7, 4, 5, 10, 7 y 14. Ahora, esto es verdad en el caso de que la diferencia sea estadísticamente significativa, aunque hay que aplicarle unos intervalos de confianza, eso no podemos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es posible que entre estos dos sí que haya una diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el fabricante aquí nos dice que en la supervivencia global el hazard ratio es de 0,59, nos da un intervalo de confianza, y nosotros, bueno, dado que no podemos hacerlo, pues creemos que se encuentra en el tránsito entre 0,64 y 0,53, con un poco de listeza de perro viejo, porque ya más a la derecha las censuras y son tantas y las diferencias son ya cada vez más abultadas, es decir, los intervalos de confianza cada vez son mayores aquí a la derecha, ¿no? Con lo que entonces el solapamiento es mucho más probable. De modo que vamos a dar por bueno que se encuentra entre los 9 meses y los 12 meses, ¿no? Posible P menor de 0,05, porque el investigador nos da un intervalo de confianza que no atraviesa el 1. Bueno, vamos a darlo por medianamente aceptable, de modo que serían entre 7 y 4, en fin, para la supervivencia global, y por aquí ya no sabríamos si la diferencia es estadísticamente significativa. Naturalmente, con tan pequeño número, creemos que es difícil que sea significativa la diferencia por acá, porque sabemos naturalmente de que los intervalos de confianza ya, o sea, si los situamos así en vertical, es muy probable, ya es muy probable que se solapen, de modo que, bueno, que este es el punto álgido, ¿no? Y un poquito antes,
pues creo que tampoco habrá diferencia estadísticamente significativa, sino que se encuentra en este, o sea, en este trocito es la diferencia estadística. Aquí, aunque esté muy abierto, los intervalos están muy solapados, ¿eh? O sea, son muy grandes los intervalos, que es que esto es una de las cosas que normalmente no se suele interpretar bien de las curvas de supervivencia y que nosotros lo explicamos en nuestro ciclo formativo en la pestaña función de supervivencia, que está si no recuerdo mal, en la pestaña calcular, arriba del todo, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a pasar a la PFS y en la PFS, bueno, pues obtenemos resultados, pues similares, perdón, interpretaciones similares a la OS, a la supervivencia global, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también, para que veamos las supervivencias libres de progresión, la mediana de supervivencia libre de progresión y la mediana de supervivientes. Efectivamente, aquí se produce la mediana de supervivencia dice que es a los 5,4 meses, dejando, superviviendo al 38%, no al 50%, sino al 38%. ¿Por qué? Pues porque el corte le corresponde al paciente 47. Y desde aquí hasta los 125, que ahí pues están, o bien han tenido progresión de enfermedad o muerte, ¿vale? O están censurados, perdón, había olvidado, ¿no? Bien, pues las medianas de supervivencia y de supervivencia aquí están más cerquitas que anteriormente, ¿no? Tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. Bueno, pues aquí en el grupo de control están más cerquitas, pero la mediana de supervivencia aquí se produce en el percentil 38, dejan 38 supervivientes, no 50, ¿no? Y aquí dejan 30 supervivientes cuando dice que se produce la mediana, de modo que estos son los que sobreviven haciendo las mismas operaciones, ¿no? Vamos viendo que, bueno, que efectivamente aquí dice que hay una supervivencia libre de progresión del 23%, esto lo hemos hecho, recuérdese, haciendo aquí los segmentos, cuando realmente, o sea, hay 0% de supervivientes libres de progresión, lo pone aquí, supervivencias libres de progresión. De modo que es verdad la expresión 23%, supervivencia libre de progresión, pero esto no quiere decir que haya supervivientes 23, de ninguna manera, vamos, no. Esto es una ecuación formal, esto es una función de probabilidad condicionada a las censuras, pero que no nos está dando los elementos tocables. Esto solamente corresponde con los supervivientes en el caso de que no haya ninguna censura, como ya hemos demostrado nosotros en una de las presentaciones de las diferencias entre la mediana de supervivencia y medianas de supervivencia, que también está en nuestra página web, ¿no? Bien, de la misma manera, el 8% que nos da este grupo de control, pues al final también corresponde con 0 supervivientes libre de progresión, ¿no? De acuerdo, bueno, pues de la misma manera que habíamos visto antes también esta triangulación, pues nos dice el fabricante, los investigadores, si nos venimos aquí, nos dice que en la supervivencia libre de progresión que el hazard ratio es 0,47 y el intervalo de confianza no atraviesa el 1, con lo que tú dices que es estadísticamente significativa cuando tiene un hazard ratio de 0,47. Habida cuenta de que el hazard ratio cambia en cualquier momento, es decir, cambia en todo momento, es decir, nosotros lo calculamos siempre acumulativamente hacia arriba, pero la acumulación realmente nos da distintos hazard ratio, como se puede comprobar aquí. Los hazard ratio van desde 0,52 a 0,58, van cambiando en cada corte temporal acumulativamente. Bueno, puesto que dice que es aquí 0,47, pues nosotros estimamos que no puede ser, o sea, que si hay realmente algún punto se encuentra entre el 0,54 y el 0,42. Este 0,47 podría encontrarse entre el mes 6 y el mes 9, 6 y 9. Más adelante no, porque ya se solaparían, y más hacia atrás creemos que tampoco porque, bueno, podría ser que a lo mejor hubiera, pero bueno, creo que por ser un poco más correctos, lo vamos a hacer más cerca del 6 que del 9, realmente más cerca del 6, porque el 9 realmente ya no tiene ni pacientes, o sea que está más cerca del 6, repetimos, ¿no? Ya no hay ningún paciente vivo o sin progresión, superviviente libre de progresión, mejor dicho, Vale, entonces está más cerca, lógicamente, del 6, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra navegación con la siguiente hoja de cálculo, ¿no? Aquí las tenemos ya un poquito mejor puestos. Aquí lo que tenemos son, si nos damos cuenta, aunque no lo parezca, es decir, esto que hacemos de los cortes, los segmentos de la vertical, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es trasladar aquí exactamente, pues,
Esto es copiar y pegar con cuidado, porque primero va la intervención y después va el control. O sea que si alguien lo va a buscar, que sepa que proviene de aquí, de nuestros cortes, en este caso a mano, ¿no? Con la ayuda que nos han dado en fin, de estos valorcitos que nos han dado aquí los investigadores, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con nuestra navegación y efectivamente, bueno, pues aquí tenemos pues la misma representación. Esto que está aquí es, vamos, con todo el respeto, un poquito más bonito, pero es exactamente esto que tenemos aquí, O sea, esto que tenemos aquí es exactamente lo que hemos pasado aquí, pero para que se vea un poquito más bonito, en fin, y por guardar un poco la tradición, ¿no? Aquí nosotros creemos, bueno, repetimos, que si hay diferencia estadísticamente significativa en algún sitio, se produce entre los 6 y los 12 meses en la supervivencia global, pero tampoco podemos asegurarlo, ¿no? Porque se encuentra en 0,59, que es el tránsito que hay de aquí, del 0,64 al 0,63. Bueno, es creíble. Bueno, volvemos a repetir que la supervivencia es del 15%, pero los supervivientes son el 0%, y aquí la supervivencia es del 8%, pero los supervivientes fueron el 0%. ¿Por qué? Pues porque el resto están muertos, 50% y 50%, perdón, 50% muertos y 50% censurados en el grupo de intervención, y 63% muertos y 36% censurados en el grupo de control, ¿vale? Vale. La supervivencia libre de progresión la interpretamos de la misma manera, no vamos a ser exhaustivos, y creemos, o sea, que se encuentra naturalmente más cerca del 6 que del 9, habida cuenta que en los 9 meses ya no hay ningún paciente que esté ahí funcionando, ¿verdad? No hay ningún paciente del grupo de control, del control. El grupo de intervención sí que todavía están bueno, funcionando, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver que, en fin, tenemos aquí en las tablas en fin, para ver los cortes, vamos a ver la interacción entre los 3 tiempos biográficos y los 3 tiempos biográficos y los 3 destinos del NNT. Aquí están o sea, las mediciones con el programa IMAGE-J, están aquí, ¿no?, de la supervivencia, y estos son los supervivientes que hemos hecho nosotros, naturalmente con nuestros cálculos matemáticos, ¿verdad? Bueno, si nos venimos aquí, bueno, pues no podemos, o sea, como habíamos dicho que se encontraba entre la supervivencia global entre los 9 meses y los 12 meses, pues hemos hecho aquí una representación. Bueno, quiere decir más o menos que como el NNT aquí, en este caso a los 12 meses, es de 4,3, 4, digamos que permanecen, o sea, comienzan todos sobreviviendo y van a atravesar o sea, estos 12 meses como si fuera un parque, ¿no? Cada casilla representa un paciente mes, un paciente mes, ¿no? Estos 4 son 4, multiplicado por 12 son 48 pacientes mes, ¿no? Y vamos a ir rellenándolos, en este caso vamos a ir rellenando, son 4, 2 permanecerán, o sea, es decir, empiezan vivos, pero van a acabar muriendo en algún punto temporal, ¿no? 1 es el que se beneficia porque va a estar perfectamente vivo durante todos estos 12 meses por tomar la intervención, en este caso, ¿no?, el grupo de trastuzumab de Rotecan, discúlpesme, y en lugar de la quimioterapia de irinotecan o paclitaxel. Muy bien, pues esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿no?, que si están tomando quimioterapia, están tratándose con quimioterapia, o sea, van a tener un desarrollo que hay, si nos damos cuenta, uno que va a permanecer perfectamente bien, tanto en el grupo de intervención, que está aquí, como en el grupo de control. El 1 es exactamente igual, ¿no? Bien. Ahora van a tener una muerte en un punto temporal el grupo de intervención y el grupo de control, que vamos a hacer que en este caso va a ser exactamente igual también. Se produce en el mes a finalizar el mes número 7, es decir, que estos de aquí van a tener una ya paciente mes muerto, ¿no?, desde el mes número 7, o sea, en el mes número 7, al empezar el mes número 8, ya permanecen. Bien, y la única diferencia, pues se produce en el paciente número 2, no quiere decir que sea el 2, sino que es cualquiera de estos. Hemos hecho una foto fija, ¿me entiendes?, ¿no?, pero puede ser cualquiera de ellos, los que les suceda, ¿no? Pues la diferencia es que en el grupo de intervención
atraviesan los 12 meses vivos, mientras que en el grupo de control atraviesan 7 meses vivos, pero permanecen en estatus de mortalidad estos 4 meses. Estos 4 pacientes mes dentro de los 48 es la diferencia que hay entre el uno y el otro, ¿vale? Bueno, pues aquí es la diferencia, son, si nos damos cuenta, 5 pacientes mes, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Perdón, sí, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues se interpreta de la misma manera. Bueno, ahora vamos a ver, porque me gusta hacer una comparación de cuál es la visualización que tenemos en el grupo de intervención y en el grupo de control como supervivencia al enfrentarlo con los supervivientes de la población española. En este caso hemos utilizado la población de 65 a 75 años, es decir, que son mayores que los de aquí. No, está bien, es muy parecida, 65 años, ¿no? Bueno, vamos a ver. La representación lo que dice es que esto es lo que, lo que sucede en los primeros, en este caso vamos haciéndolo de 6 en 6 meses, ¿no? Es decir, lo que sucede en la población española es que, esto es lo que sucede en los 6 primeros meses, está hasta aquí, esto es lo que sucede en los 6 primeros meses, mientras que esto es lo que sucede en los 6 primeros meses. Nos damos cuenta de que hay una gran diferencia entre uno y otro. Es decir, los 6 primeros meses, estos son los muertos que hay, es decir, mejor dicho, aquellos que no están sobreviviendo, vamos a poner de verde lo superviviente, ¿no? Y lo otro es lo que es o muerto o no superviviente, ¿no? O censurado, ¿no? Bueno, pues esta es la representación que tiene en los 24 meses. Esta es la población española en la que en los 24 meses se van produciendo esto en el primer año, esto en los 6 primeros meses, esto en los 6 segundos meses, esto en el tercer semestre y esto en el cuarto semestre, ¿no? Es una diferencia bastante apreciable respecto a la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, en este caso, o en este caso sería comparable, lo que habría que comparar es la parte verde, la otra es un poco más engañosa, esta es verdad, pero aquí está influida por las censuras, ¿verdad? Bueno, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, que nos damos cuenta de que es una enfermedad que aún no está domesticada, se aleja bastante del canon de población normal en española, es decir, entre enfermos, sanos, la representación estadística que le corresponde a la población española en 2 años de 65 a 75 años, el promedio, ¿no? Bueno, y aquí, pues se nos ha ocurrido mirar simplemente, dentro del grupo de control, este es el grupo de intervención y este es el grupo de control, ¿no? Y este es el grupo de intervención y este es el grupo de control. Pero ¿qué es esto de aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos es lo mismo, la supervivencia formal es la misma, esta y estas son iguales, es exactamente igual. Pero esta de aquí son los supervivientes, es decir, aquellos que son tocables con el dedo, ¿no? Es decir, en este caso nos damos cuenta de que efectivamente no queda, al final han tenido, ya no sobrevive ninguno, porque no hay ninguno de color verde aquí al final, y aquí da la apariencia de que sobreviven estos de aquí, lo cual no es cierto porque esto es una ecuación formal, no es una ecuación material y hay que tener cuidado en la interpretación, ¿no? Bueno, pues está en la página web, se puede ver aquí en esta casilla, en esta pestaña de la tabla 1, por si alguien quiere pues investigarlo un poquito más, ¿no? Tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, estos son los supervivientes del grupo de control y vemos que hay una diferencia, que la diferencia que hay naturalmente es la que está afectada por las censuras, ¿no? Las censuras son las que hacen que estos son los supervivientes y estos son la supervivencia, ¿no? La supervivencia condicionada a las censuras, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces ya con la siguiente, estamos a punto de, falta muy poquito. Lo mismo en la tabla T2 de la supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión, pues la hemos hecho a los 6 y los 9 meses. Esta no la vamos a apreciar porque realmente no creemos que se produjera a los 9 meses. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Recuérdese que estamos aquí, que estamos aquí. Habíamos dicho que esta diferencia del 0 estadísticamente significativa, porque el 0,47, el intervalo de confianza, no atraviesa el 1, se encuentra entre el mes 6 y el mes 9. Nosotros postulamos que es en el mes 6, 6, algo, pero no está cercano al 9, porque en el grupo de control
ya no hay nadie que sobreviva libre de progresión, que tenga una supervivencia libre de progresión. Bueno, pues entonces aquí tenemos, repetimos, aquí tenemos los cruces biográficos, el NNT, en la supervivencia libre de progresión, lo ponemos de color teja, no es rojo para diferenciarlo de la mortalidad, vemos que hay una diferencia de color, vamos a dejarlo como estaba, ¿no? Porque esto es supervivencia libre de progresión. Bueno, pues a los 6 meses el NNT es de 5, es decir, que 5 es, por así decir, la distribución en manípulos que a estos 6 meses se comportan en esta variable de una manera igual, Cada 5 les sucede, bueno, pues un poco similar a esto, ¿no? De los 5 hay 3 que van a tener una progresión o muerte en algún punto temporal, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. ¿Cuándo se produce en el grupo de intervención? Bueno, pues se produce entre los 4 y los 5 meses. Se ve aquí, ¿no? ¿Vale? Mientras que aquí se produce después de los 3 meses, o sea, en el grupo de control, hay menos supervivencia libre de progresión, se ve perfectamente, ¿no? Bien, eso en cuanto a los que van a tener el evento, es decir, estos que están aquí, bueno, no es este, aquí teníamos que poner, efectivamente hay que poner aquí 5, perdón, es que lo estábamos haciendo para los 9, vamos a hacerlo, para esto de aquí sería 1, 1, sería 1, 1, y aquí son 3. Vale, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, son estos 5 de aquí porque lo hemos arrastrado hasta el 5, ¿vale? Lo hemos llevado hasta el 5, ¿vale? Lo hemos llevado hasta el 5, este es el 5 que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues este 1, discúlpeseme, estos 3, que tienen los eventos, lo hemos puesto mal, pero este es el 3 y este es el 1. Bueno, lo hemos hecho bien, así, además vemos que, bueno, que es que lo teníamos preparado para los 9 meses, ¿no? Estos 3 son estos 3 de aquí y estos 3 de aquí. Ahora ya está correctamente bien hecho. Que hay veces que estoy muy concentrado en que salga bien la comunicación y por eso hay veces que, bueno, que cometo algunos errores, espero me sean disculpados, ¿no? Este 1 es este de aquí, ¿no? Que atraviesa como una pera de bien en esta variable los 6 meses y este prorrumpe en un evento de progresión o muerte a partir del mes número 3. Entonces, bueno, esta es la diferencia que hay. Está claro que aquí hay 5 por 6, 30 pacientes mes, y lo rojo es lo que hace la diferencia. Los pacientes mes entre 26 y 17, que son 9 la diferencia de pacientes mes, ¿no? Este no lo vamos a apreciar porque creemos que es más certero este. A partir de aquí creemos que la diferencia es posiblemente ya no es estadísticamente significativa, sobre todo porque la serie es muy pequeña, y si lo es entre este tránsito, porque lógicamente ya no hay pacientes a partir del mes número 9, es precisamente por eso, ojalá, cuidado. Bueno, vamos a ver ya las respuestas globales y la respuesta global. Y vamos a ver la completa y la parcial. Bueno, pues de los pacientes, de los 119 pacientes y 156 a los que se les pudo medir el tamaño del tumor, que pudieron ser evaluados por los criterios RECIST, ¿verdad? ¿No? Pues los demás no se tenían datos, lo cual esto, claro, lógicamente, pues baja también la validez de la evidencia, pues tienen respuesta, vamos a ver la completa, no tienen respuesta completa de los 119, 11 y 0. Hay un NNT de 11, es decir, que van 9%, es 9 de cada 100, tienen una respuesta completa en el grupo de intervención de trastuzumab deruxtecan y en la quimioterapia, paclitaxel o irinotecan, 0. La respuesta parcial, sí, la tienen el 42% y el 14%. 42 y 14. 42 en trastuzumab deruxtecan y 14 en el grupo irinotecan o paclitaxel, ¿verdad? ¿No? Esta es la diferencia que hay. Bien, en cuanto a la mediana de tiempo que permanecen en respuesta completa o parcial, como es el 51%, es decir, son estos 119 y estos 56, ¿vale? Bien. Perdón, estos 61 que tienen respuesta y estos 8, o sea, es decir, los que permanecen, los que han tenido respuesta, ¿no? Bueno, pues son 11,3 meses los que tuvieron respuesta, el 61%, el resto no, naturalmente no tuvieron respuesta, ¿no? Y los 8 que tuvieron respuesta, bueno, pues aquí permanecieron en respuesta o completa o parcial
3,9 meses estos 8. No, el resto, hasta 56, es que no tuvieron respuesta, ni parcial ni completa, ¿no? En cuanto a la medida de tiempo hasta alcanzar la respuesta, bueno, pues estos 61 tardan en alcanzar la respuesta 1,5 meses, y los otros, estos 8 que hay aquí, tardan 1,6 meses en alcanzar la respuesta. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, los tenemos aquí representados, y vamos a ser ya muy rápidos, para no alargar más. No tenemos más remedio que hacerlo así porque, en fin, es difícil explicar todos estos fenómenos, ¿no? Bien, en cuanto a los efectos adversos, decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa en aquellos que están de color negro, ¿no? Hay diferencia estadísticamente significativa cuando hay una diferencia de color, el más peor está de color rojo y el menos peor de color verde. Simplemente, bueno, naturalmente ambos son indeseables en cuanto a que estos 44 ojalá no tuvieran este efecto adverso. Pero bueno, al lado de los 75, para denotarlo lo hemos puesto de color verde. No es porque sean buenos, sino porque es el resultado menos malo, ¿no? Bien. Bueno, pues no hay diferencia en los efectos adversos porque se producen 97 y 90, no hay diferencia estadísticamente significativa, 97 en el grupo de trastuzumab deruxtecan y en el grupo de quimioterapia 90, ¿no? Bien, bueno, pues no hay diferencia tampoco en los efectos adversos que motivan la discontinuación del tratamiento 10 y 5. Podían ser iguales, pero como hay una gran diferencia, hemos preferido poner los números vegetativos, los que han salido, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Se ve aquí perfectamente porque el riesgo relativo atraviesa el 1. Y no hemos puesto aquí la P porque se encuentra aquí en medio y no hemos querido ser ya más ampulosos, ¿no? Bien, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en los efectos adversos que motivan la reducción de la dosis, 30 y 33, ni en los efectos adversos que conducen a la muerte, son 1 y 0, ¿vale? 1 y 0, ¿no? Bien. Sí que aquí hay diferencias en contra del grupo de intervención de trastuzumab deruxtecan, ¿no? En los efectos adversos, todos los efectos adversos de grado 3, porque se producen 75 de cada 100 en el grupo de trastuzumab deruxtecan frente a 44, En este caso, bueno, pues es un resultado menos malo, ¿no? En cuanto a los efectos adversos serious, en inglés graves, que lo explicamos en algún vídeo, ahora mismo no vamos a explicarlo, ¿no? Se producen 22 en el grupo de trastuzumab deruxtecan y 8 en el grupo de quimioterapia, ¿no? Y en cuanto a los efectos adversos que motivan la introducción de la dosis, 51 en el grupo de trastuzumab deruxtecan y 31 en el de quimioterapia. Bueno, aquí los efectos adversos más destacados por los investigadores, bueno, pues no hay diferencia estadísticamente significativa, es bastante largo, y vamos a destacar en este caso, bueno, pues vamos a destacar en los que hay una diferencia en contra de trastuzumab deruxtecan, que son la anemia en grado 3, que se produce en 38 de cada 100 en el grupo de intervención frente a 21 en el grupo de quimioterapia de control, ¿no? La reducción en el recuento de plaquetas se produce en 10 en el grupo de trastuzumab deruxtecan frente a 2 en el grupo de quimioterapia. La reducción en el recuento de leucocitos grado mayor de 3, igual o mayor de 3, grado 3, perdón, no grado mayor de 3, sino grado 3, se produce en 21 en el grupo de trastuzumab deruxtecan frente a 8 en el grupo de quimioterapia de control. Y en cuanto a la reducción del recuento de linfocitos de grado 3, se produce en 6 del grupo de trastuzumab deruxtecan frente a 0 en el grupo de quimioterapia. Bueno, pues esto es lo que tenemos desarrollado hasta aquí abajo, ¿no? Y, bueno, muy resumidamente, para que no sea tampoco mucho más que una viñeta, bueno, pues está a disposición de los lectores, como decimos en nuestra página web. Lamento, en fin, no somos capaces de, en fin, Elena García Lobato y mi persona, de explicarlo en menos tiempo porque es difícil, o sea, tiene su complejidad y en algunas ocasiones, bueno, pues la simplificación lo único que hace es confundir y oscurecer. En este caso estamos intentando hacer una crítica constructiva, ¿no?, para que se vean las diferencias. Y aquí terminamos. Muchas gracias por la atención.